actividad en el caso de las entidades del Gobierno Nacional es únicamente para uso oficial de los ministros, viceministros, secretarios generales, jefes de gabinetes y titulares de pliegos de entidades del Gobierno Nacional, y que al momento de entrar en vigencia de la presente ley cuentan con la autorización correspondiente. Para el resto del personal de las entidades del Gobierno Nacional pueden hacer uso de los vehículos automotores de la flota de la respectiva entidad para el cumplimiento de sus funciones. Las entidades constitucionalmente autónomas, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, los gobiernos regionales y los gobiernos locales adoptan medidas de austeridad en materia de uso de sus vehículos, los cuales deben ser aprobadas mediante resolución de su titular dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la vigencia de la presente norma. Dicha resolución se publica en el portal institucional de las referidas entidades. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Si ningún congresista hace uso de la palabra, sometemos a votación. Los señores congresistas que estén de acuerdo con aprobar el artículo 10, se levanta la mano. Señores congresistas que estén en contra, abstenciones, aprobado por mayoría. Ya. Vamos a proceder a que el relator dé lectura a partir del artículo 11. Bien, artículo 11. Medidas para el personal militar y policial de las escuelas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. 11.1. Dispónese que las altas del personal militar y policial de las escuelas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú se efectúen en una única oportunidad al año y en el primer trimestre del año, previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en las entidades respectivas. Asimismo, las instituciones armadas y la Policía Nacional del Perú deben informar al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior, respectivamente, en el mes de febrero, la cantidad de altas estimadas que se proyectan para el primer trimestre de los siguientes 3 años, así como los códigos de las plazas en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público, en el caso de las altas estimadas para el siguiente año, a efectos de que dichos ministerios consideren la referida información para las fases de programación y formulación presupuestarias. 11.2. Asimismo, dispónese que, para efectuar el pago de los ingresos que corresponden a la situación de alta, se requiere que, antes del 30 de abril de 2019, se hayan realizado las anulaciones de los códigos de plaza de los alumnos que egresan de las escuelas militares y policiales, así como la creación de los códigos de plaza para los efectivos policiales y militares en situación de alta en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público. 11.3. Los procesos para la situación de alta y de baja del personal militar y policial de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú se sujetan al presupuesto institucional del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, según corresponda. Para tal efecto, ambos ministerios emitirán, de resultar necesario, disposiciones internas a fin de adecuar los procesos antes mencionados a lo dispuesto en la presente disposición. La Fuerza Armada y la Policía Nacional del Perú deberán informar en el mes de enero de 2019 el listado de los códigos de plazas creados y anulados del año anterior, así como el uso del presupuesto involucrado en esas acciones, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita la Dirección General de Presupuesto Público. 11.4. Dispónese que en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2019 se han asignado recursos al pliego Ministerio del Interior hasta por la suma de 14.597.764 y 0,100 soles por la fuente de financiamiento, recursos ordinarios exclusivamente para el financiamiento de las altas del personal de la Policía de la Escuela de la Policía Nacional del Perú. Dichos recursos no pueden ser destinados bajo responsabilidad del titular de la entidad a fines distintos a los señalados en el presente párrafo. 11.5. El cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo se efectúa bajo responsabilidad del titular de la entidad. 11.6. Deja sin suspenso las disposiciones que se pongan a la disposición del presente artículo o limiten su aplicación. Señora congresista que está de acuerdo con el artículo 11, síganse levantar la mano. Señora congresista que esté en contra, abstenciones, aprobado por mayoría. Pasamos al siguiente artículo. Artículo 12. Medida en gasto de inversión. 12.1. Con el propósito de asegurar la sostenibilidad de la ejecución de las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de Proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de dicho sistema, dispónese que las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y gobiernos locales, bajo responsabilidad del titular del pliego, pueden efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, siempre que no impliquen la anulación de créditos presupuestarios en las referidas inversiones y proyectos que se encuentren en etapa de ejecución.
previa opinión favorable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de cada entidad, o lo que haga sus veces, en el caso de inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de dicho sistema, y monto total actualizado de las inversiones sea superior a los 200 millones y 0,100 soles. 2i, inversiones enmarcadas en el mecanismo de obras por impuestos. Y 3i, los recursos correspondientes a las contrapartidas de las inversiones financiadas con recursos provenientes de operaciones de endeudamiento externo. Las referidas modificaciones presupuestarias deben contar, además, con opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público, conforme a los criterios y condiciones establecidos por la citada Dirección General. En el caso de las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos regionales, los créditos presupuestarios en materia de la modificación presupuestaria solo podrán habilitar inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de dicho sistema, que cuenten con expedientes técnicos o estudio definitivo que hayan sido registrados en la respectiva cartera de inversiones del programa multianual de inversiones correspondiente y cuyo monto total de dichas inversiones no excede el monto que ha sido materia de anulación. El Ministerio de Economía y Finanzas podrá emitir, de ser necesario, disposiciones reglamentarias y o complementarias para la mejor aplicación del presente artículo. 12.2. Dispónese que en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2019 sean asignadas por la suma de 2.763.413.130.100 soles en los gobiernos regionales y los gobiernos locales por las fuentes de financiamiento, recursos ordinarios y recursos de operaciones oficiales de crédito, destinados exclusivamente al financiamiento para la continuidad de la ejecución de las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de dicho Sistema Nacional, a los que se les transfirieron recursos conforme a los artículos 13 y 14 de la Ley 30.693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018, así como la 67ª disposición complementaria final de la mencionada ley a través de los decretos supremos 149-2018-EF y 150-2018-EF, de acuerdo con el anexo 1 de la presente ley. Los recursos a los que se refiere el presente párrafo no pueden ser designados bajo responsabilidad del titular de la entidad a fines distintos a los señalados en el presente artículo. Excepcionalmente, los gobiernos regionales y los gobiernos locales solo podrán efectuar modificaciones presupuestarias en el límite funcional programático con cargo a los recursos a que se refiere el presente párrafo, por lo cual deben contar previamente con la opinión favorable de la entidad del Gobierno Nacional que transfirió recursos en el año fiscal 2018, conforme a los artículos 13 y 14 de la Ley 30.693, así como la 67ª disposición complementaria final de la mencionada ley, a través de los decretos supremos 149-2018-IF y 150-2018-IF y de la Dirección General de Presupuesto Público. Las entidades del Gobierno Nacional que habilitaron recursos durante el año fiscal 2018 para las inversiones a las que se refiere el presente párrafo son responsables de la verificación y seguimiento de la ejecución de los recursos asignados a los gobiernos regionales y gobiernos locales en el año fiscal 2019 para dichos fines, lo que incluye el avance físico y financiero de sus recursos. Para tal fin, los gobiernos regionales y los gobiernos locales informan a la entidad del gobierno nacional correspondiente los avances físicos y financieros de la ejecución de dichos recursos con relación a su cronograma de ejecución y o disposiciones contenidos en los convenios y o adendas correspondientes. 12.3. La Dirección General de Presupuesto Público podrá aprobar, de ser necesario, lineamientos para la mejor aplicación del presente artículo. Señor congresista Quintanilla, ¿quiere usar la palabra? Sí, señor presidente, una cuestión de forma. En este artículo 12, inciso 2, en el párrafo segundo y en el párrafo cuarto, se usa la palabra párrafo. Está mal utilizada, debería ser en el presente inciso o artículo, pero digamos, no se entiende porque en el inciso 12.3 sí se utiliza bien la palabra presente artículo. O sea, creo que hay una modificación ahí para entender, porque de no modificarse estamos aprobando un absurdo. Tiene el uso de la palabra congresista Aramayo. Gracias, presidente. Saludando a todos los colegas congresistas. En el artículo 12 me parece pertinente, se habla en el 12.1 de algunos proyectos, si son parte de un anexo, quisiera que precise el señor ministro. Y en el 12.2 dice que 2.773.413.000 y fracción soles son transferidos a gobiernos regionales y a gobiernos locales. No se especifica qué cantidad, a qué nivel de gobierno, que me parece también importante conocer ese dato presente. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra con congresista Lizana? Sí, quería hacer una consulta en todo caso para poder entender.
Dice acá, en el caso de las entidades del gobierno nacional y gobiernos regionales, los créditos presupuestarios en materia de la modificación presupuestaria solo podrán habilitar inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones. Ahí tenemos un problemita. Ahí quería yo alertar más o menos el plan multianual. Recuerda que lo ha hecho un alcalde que ya se fue en los gobiernos locales, y que el que ingresa en realidad se encuentra atado de manos, no va a poder apoyarse incluso entre sus propias ofertas, no tanto de campaña, sino de que la población lo necesita. Yo no sé, señor ministro, a través de la presidencia, si acá podemos poner alguna consideración, por lo menos que quede abierta una posibilidad para poder incorporar a ese plan, porque de lo contrario no van a poder avanzar los nuevos alcaldes, ¿no? Gracias, presidente. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Si ningún congresista hace uso de la palabra, le vamos a dar el uso de la palabra al señor Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. Tiene el uso de la palabra, señor ministro. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Con respecto a este artículo, estamos proponiendo normal un par de temas. En el 12.1, lo que estamos autorizando es que los distintos pliegos puedan hacer algunos cambios en sus proyectos de inversión. Es decir, puedan reemplazar una inversión por otra inversión bajo ciertas características. En los casos en los que se requiere la aprobación de la Dirección General de Presupuesto, es cuando estos proyectos que se pretenderían cambiar superan los 200 millones de soles. ¿Ya? 200 millones. Entonces son los proyectos grandes, digamos. Y también las inversiones que están bajo el mecanismo de obras por impuesto y las que tienen crédito externo. Cualquier otra inversión podría ser cambiada haciendo una modificación presupuestaria por el mismo titular del pliego, ¿no? Son los tres criterios: 200 millones, que sea plata de un crédito externo y que sea el mecanismo por obras por impuestos. Y en esos casos, como digo, lo que se requiere es que haya una aprobación de la Dirección General de Presupuestos. No es que se está prohibiendo, sino simplemente que se le está consultando, pues son casos muy particulares, ¿no? Por ejemplo, exacto. Y lo que estamos poniendo en el siguiente es una novedad que yo la adelanté cuando hicimos la presentación inicial del presupuesto, es que a partir de este año le estamos asignando directamente recursos en el PIA a una serie de proyectos de inversión, principalmente de gobiernos regionales y locales. Normalmente, lo que se ha hecho siempre es que a lo largo del año se hacen las transferencias con decretos supremos del MEF. Entonces nosotros tenemos en mente que ese mecanismo debería ir desapareciendo en el tiempo. Estas transferencias que se hacen durante el año no son una buena práctica. Primero porque se hacen a veces muy tarde y le dejamos muy poco tiempo a los gobiernos regionales y locales para que puedan ejecutar. En otras ocasiones ni siquiera llegamos a la fecha y después tenemos que ir a una ley, como ha sucedido este año. Y también eventualmente podría prestarse a temas de corrupción, ¿no? Porque hay muchos rumores que hay intermediarios que negocian este tipo de cosas, etcétera. Entonces, como les digo, eventualmente nosotros como país deberíamos apuntar a que esto desaparezca. Entonces este año ya hemos iniciado esa desaparición. No se puede hacer de un día a otro, porque para hacer eso necesitamos tener un buen sistema de planificación. Los proyectos tienen que estar bien planificados, ya con sus expedientes técnicos, etcétera, desde el principio, para poder hacer esta transición. Entonces lo que estamos poniendo en el 12,2 es estos más de 2.700 millones que están vinculados principalmente a la continuidad de proyectos que ya se están ejecutando. Entonces nosotros decimos, si son proyectos que ya se están ejecutando, ¿por qué
vamos a irnos a una transferencia el otro año, si ya les podemos dar la plata desde este momento. Y es por eso que estamos incluyendo todos esos proyectos que están en ejecución por el monto de 2.763 millones en el PIA. Toda esa información está en el anexo 1. El anexo 1, bueno, no está acá en el dictamen, pero ustedes tienen acceso al anexo 1, y ahí está el detalle de cada uno de estos proyectos, ¿no? Entonces, como repito, la idea es que eventualmente vayamos a la desaparición, o en todo caso la minimización de estas transferencias, y que todo lo podamos incluir en el presupuesto de apertura, pero para eso necesitamos hacer una muy buena programación. Entonces, eso es básicamente lo que estamos regulando en estos tres temas, ¿no? Y la pregunta que hacía del párrafo, artículo, es la técnica legislativa que nos ha hecho el Ministerio de Justicia, ¿no? Es un tema ya de técnica legislativa que es lo único que yo les podría decir. Eso sería, Presidente. Tiene el uso de la palabra congresista Beteta. Sí, por su intermedio, señor presidente, efectivamente, esa mala práctica tiene que ir cortándose y finalmente, creo, una vez aprobada la ley de presupuesto, el primer día hábil del siguiente año debería el Ministerio de Economía y Finanzas hacer las transferencias a cada pliego presupuestario, y no como actualmente ocurre, lamentablemente, que la ley puede entrar en vigencia desde el primer día hábil del año siguiente, pero ¿qué es lo que ocurre? A agosto, septiembre, recién están transfiriendo los presupuestos a los diversos gobiernos regionales y locales, y como consecuencia, muchas veces por factor tiempo no llegan a licitar las obras a tiempo, son observadas, mientras levantan todas esas observaciones, finalmente se pierde el presupuesto porque ya culmina al año. Entonces, todo ello, ¿quién es el perjudicado? Es la población. Me parece una buena alternativa de que los primeros días del año 2019 puedan ya estas transferencias contar a sus pies de cada gobierno regional y local. Sin embargo, también es muy importante, ya que estamos en un escenario totalmente diferente al año pasado. Tenemos nuevas autoridades, ¿no?, a nivel nacional, y hay muchas obras que han sido iniciadas en estas gestiones de estos alcaldes y gobiernos regionales que se van a ir. Y también nos han enseñado en la experiencia propia de que en estos cambios muchas veces cada autoridad llega con nuevas propuestas y como consecuencia de ello no le dan continuidad a las obras que habrían dejado sus antecesores, y como consecuencia tenemos obras inconclusas, obras paralizadas. ¿Y a quién se afecta? Justamente a la población. Yo creo que ahí tenemos que ser bien cuidadosos y hacer que más bien todas esas obras que se hayan iniciado, ya sean gobiernos regionales, gobiernos locales, tienen que garantizarse y totalmente prohibirse algunas modificatorias que puedan tener de la ley que aprobamos las nuevas autoridades, ya sean regionales, locales, porque hay otro tema, no solamente es por ese problema, sino que muchos gobiernos regionales y locales han invertido en varios proyectos de inversión. ¿Y qué es lo que ocurre? Para favorecer muchas veces seguramente las nuevas autoridades, vuelven a hacer otros expedientes nuevos, y todo lo que dejó el alcalde o gobernador regional que está ahorita en ejercicio simplemente quedan al olvido, y nuevamente dinero malgastado, y años tras años siguen en actualizaciones, y finalmente no se ejecutan las obras. Creo ahí el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un gran reto, tiene una gran oportunidad de hacer las coordinaciones con las autoridades salientes como también las entrantes, para que puedan hacer un trabajo coordinado mirando hacia el futuro, y que estas obras deben de tener continuidad, y todos los expedientes que existen en cada sector deberían ser priorizados y ejecutados, ¿no? Porque también son dineros de todos los peruanos que se invierten en elaboración de cada expediente técnico, y no debe ser que de manera individual vayan con agendas propias, sino todos ellos deben de estar de alguna manera con una visión de poder culminar y acabar con las brechas de desigualdad, es la que consideramos pertinente en ello. Tiene el uso de la palabra el congresista Lizana. Ya no, retiras. El congresista Quintanilla tiene el uso de la palabra. Señor presidente,
En la misma lógica que ha expuesto el señor ministro, y también en el del artículo 12, inciso 2, se dice, disponga hacer la transferencia de 2.700 millones de nuevos soles para los proyectos que están en ejecución. Se entiende que los proyectos que están por culminar y los proyectos que están en ejecución. Yo le daría una primera pregunta, o sea, ¿qué porcentaje esto del total de inversiones significa, ¿no? ¿Cuánto se avanza en la descentralización en este aspecto? Porque nosotros seríamos de la idea que incluso se pudieran incluir los proyectos que ya tienen expediente técnico aprobado, que no tengan ninguna observación. Si ya está aprobado, ya está en el presupuesto y tienen proyectos técnicos totalmente culminados, podrían los gobiernos subnacionales iniciar las obras con mucha mayor rapidez. Parte de los problemas que tiene el país es el centralismo, ¿no es cierto? Y además, como se ha dicho aquí, que también hay rumores de corrupción en estos mecanismos. O sea, entiendo yo, a quien se han referido son a toda la suerte de tramitadores que hay entre quienes están girando para que se busquen y se logren las transferencias, ¿no? Entonces primera pregunta es qué porcentaje y por qué no se incluyen los proyectos que ya cuentan con expediente técnico aprobado y para su ejecución. Gracias. Tiene el uso de la palabra congresista Aramayo, después se congresista Tucto. Gracias, presidente. Al señor ministro por su intermedio. Yo le había planteado una pregunta que entiendo entre varios temas que se le plantea, no había sido absuelta por el ministro, que era ¿cuánto del numeral 12.2 está destinado a gobiernos regionales y a gobiernos locales? Y coincido con la preocupación de los colegas en no autorizar que se hagan transferencias dentro del mismo pliego a proyectos diferentes. Esto tiene una naturaleza y obedece a que cuando un alcalde o un gobernador regional tiene un proyecto que ha sido priorizado en la ley de presupuesto y tiene que pasar las últimas vallas, porque también los proyectos que se priorizan tienen el anexo 11, el anexo 2, el formato 1 y todo lo que se exige, son valorados por las unidades de proyectos de cada sector y pasan, señor ministro, a través del presidente por un juicio valorativo del técnico del sector. Y como el criterio discrecional del sectorista es tan amplio, señor ministro, sencillamente considera que algo que el proyecto necesitaba para que sea aprobado no lo tiene. Y como no obedece a ningún protocolo y es absolutamente discrecional, ese presupuesto que tiene legitimidad, que fue priorizado, que fue trabajado, que a veces obedece a un criterio de continuidad, es redireccionado con un criterio absolutamente o político o un tema de corrupción. Porque alguien fue asesorado, porque alguien le dijo al alcalde, yo te voy a conseguir el presupuesto. Entonces, mientras menos criterio discrecional exista para el funcionario, para el sectorista, para el mando medio, es mejor. Estaremos cerrando el tema de la corrupción. No es que el Congreso, señor ministro, a través de la presidencia, no quiera dar las herramientas para que no se trabaje. Pero ya a la tercera ley de presupuesto que vamos aprobando, vamos conociendo dónde están los nodos de corrupción que se dan en el tema de aprobación de proyectos. Nos ha ocurrido muchas veces que está para vencerse la ley de presupuesto y le siguen firmando sus convenios y les siguen haciendo la vida es un calvario para los alcaldes. Entonces, esa era la razón de ser. En este caso del literal 12.1, usted hace bien en precisar, son casos exclusivos, son puntuales, que tienen que tener tal monto, que es presupuesto por inversiones, que es un tema de endeudamiento. Para todos deberían ir abrochados con ese tipo de candados. ¿Cuándo es que se pueden hacer transferencias? No se le puede exigir al alcalde cada vez que se le ocurre al sectorista, oiga, traiga esto, y como los plazos son muy chicos para cumplir con esos requisitos, andan los alcaldes en la zozobra de alcanzar o no a lo que le pide el sectorista. Esa es la razón, señor presidente, que yo quería exponer y quería pedirle, por favor, al señor ministro que se aproxime a determinar de esta gran cantidad de recursos, 2.000 millones, que sería qué cantidad va a gobiernos regionales y qué cantidad a gobiernos locales, y qué temas se priorizan, porque hay proyectos por materia de conectividad, por temas de saneamiento, por temas de salud. ¿Qué prioridad se le dan a los proyectos del país? ¿A qué temas? Gracias, presidente.
Tiene uso de la palabra el congresista Tucto, después el congresista Vergara. Gracias, presidente. Quiero hacer una consulta, mirando acá este proyecto de ley, el 12.2, dice 2.763.000 millones de soles, ¿no? Es decir, para proyectos de continuidad, se supone para el año 2019. Al respecto, presidente, quiero preguntarle al ministro por intermedio de usted. He escuchado unas declaraciones, si no es del presidente o del ministro de Transportes, que en este año, de lo que quede del año, se va a hacer una transferencia para proyectos de inversiones. Si esto es así, me imagino que va a ser para proyectos que ya están en ejecución, ¿no? Proyectos de continuidad. Y si van a ser para proyectos nuevos, ¿por qué recién? ¿Por qué no se han transferido desde agosto, septiembre, octubre? Porque los alcaldes alrededor de todo el país han estado visitando, esperando constantemente proyectos aptos, proyectos que han pasado por sus respectivas evaluaciones en cada sector del Estado. Gracias, presidente. Tiene uso de la palabra el congresista Vergara, después el congresista Dávila. Gracias, presidente. Acá en el artículo 2, las medidas de gasto de inversión, yo creo que ahí el artículo sería de gasto de inversión, sino de presupuesto en inversión, entendiendo que la inversión no es un gasto, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, con respecto a la priorización, el sistema multianual lo que permitía era priorizar tanto brechas en infraestructura como servicios públicos, ¿no? Pero entendiendo que un proyecto nace con su presupuesto y ese presupuesto, como dice el nuevo InvierteP, tiene que ser 3 años, lo que no entiendo es por qué estos proyectos que ya nacen con ese presupuesto, por qué a medida que se va ejecutando se quedan sin presupuesto, si eso debería ser la continuidad de cómo nació el presupuesto, ¿verdad? Eso quería preguntarle al ministro. Y también acá hace referencia de que con el propósito de asegurar la sostenibilidad de la ejecución de inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión y de proyectos que no se encuentren bajo dicho sistema. Me gustaría saber, ministro, por intermedio de la mesa, ¿qué proyectos no se encuentran bajo este régimen, entendiendo que ahora estamos en una medida de transición del SNIP al InvierteP, pero en el mediano y largo plazo lo que propone el sistema es que todo esté incluido en el sistema de contrataciones del Estado, ¿no? Y lo último que quería preguntar era ¿qué porcentaje de estos proyectos tienen estos problemas de falta de financiamiento o falta de ejecución? Por eso es que el siguiente año se tiene que dar un nuevo presupuesto para culminar esta obra. Tiene uso de la palabra el congresista Sergio Dávila. Muchas gracias, presidente. Bueno, escuchando cada una de las participaciones, presidente, vemos que en el predictamen del proyecto de ley 3282, que propone la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal, presidente, se tiene perfectamente claro. Justo escuchaba la participación de la congresista Aramayo. Creo que es importante remontarse al presupuesto que se están presentando aquí el Ministerio de Economía, donde asciende un total de 168.074 y está perfectamente distribuido, donde habla de los gobiernos nacionales. El gobierno nacional tiene una inversión de 118.290 millones, en lo que significa el gasto de los gobiernos regionales, estamos hablando de 29.853 millones, y lo que corresponde a los gobiernos locales, presidente, son 19.930 millones. Si nosotros vemos la distribución de todo el presupuesto nacional, estamos hablando de un 70-30. Quiere decir que 30% se está asignando a los gobiernos regionales y gobiernos locales, y lo que es el 70% a los sectores del Ejecutivo, prácticamente del gobierno nacional. Lo importante, presidente, en todo esto es la preocupación de cada uno de los congresistas que están participando. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se les asigna a los gobiernos regionales o gobiernos locales y no hay la eficiencia en lo que es el gasto público, y hay un retorno de recursos que realmente es preocupante. Lo que nosotros deberíamos conocer, presidente, en este momento, cuál es el avance, en este caso, por lo menos de los gobiernos regionales, cuánto es lo que se ha avanzado a la fecha. Estamos a 48 días aproximadamente de terminar el año prácticamente, presidente, y realmente estamos aprobando también el nuevo presupuesto 2019, y nos gustaría
conocer por lo menos una lectura de los 25 gobiernos regionales para ver la eficiencia de su gasto y en qué, cómo es que han trabajado durante todo el periodo del 2018, sobre todo las exigencias y lo que hemos asignado recursos para proyectos de envergadura, que al final de cuentas ese dinero va a tener que retornar al fisco y no va a poder ser ejecutado, presidente. Muchas gracias.